sin micrófono. Si alguien cree que necesitamos micrófono, lo uso. ¿Bien? Mi parte es como hacer una presentación que es siria, durante la historia y también en forma demográfica. La palabra Siria en la historia, estoy hablando 3, 4 mil, 5 mil años antes de Cristo. Estamos hablando de toda esta área, desde Kuwait, Irak, Siria, Líbano, Palestina, actualmente Israel, Jordania y parte importante de Turquía actual. Esta es la Gran Siria, donde fue el nido de muchas civilizaciones. La partida de las letras están ahí, la partida de las religiones, diferentes religiones antes del judaísmo, el cristianismo, el islam, y hasta llegar al siglo XIX, estoy hablando desde el año 1840 y más adelante, donde apareció un renacimiento cultural en el Medio Oriente. Y esto partió de personas de Gran Siria que vivieron en Siria y más en Egipto, porque emigraron allá por la presencia, la dominación del Imperio Otomano en Siria. Entonces no había suficientemente libertad cultural y estas personas levantaron todo el conocimiento y la conciencia nacionalista, especialmente, si recuerdan ustedes, que el año 1789 pasó la Revolución Francesa en Europa y ahí apareció fuerte todos los sentimientos nacionalistas. Entonces, en el siglo XIX también apareció esto en Medio Oriente y la mayoría de las personas que guiaron este pensamiento eran de esta área. Cuando fue debilitado el Imperio Otomano, obvio, la ambición de los estados europeos, en forma muy como puntual Francia e Inglaterra, planificaron cómo dominar esta área. Porque esta área, si uno nota, es fácil. Aquí ahí tenemos el río no está aquí en este mapa, creo que la segunda, ahí está. Aquí tenemos el río Éufrates, hay otro río también acá, se llama Tigre, y los dos pasan en esta área, y esta área, Mesopotamia, es una área muy rica, produce muchos productos agricultura, y ahí apareció todas las civilizaciones que partieron en esta área. Y siempre esta área fue un área que puede tener un poder para facilitar tener un estado fuerte. Y pasó en la historia varias veces, como los estados de los árabes, los umayyad y los abbasid en Damasco, en Bagdad, fueron conocidos por siglos como dominaron el área y llegaron esta civilización hasta Europa, hasta Andalucía, en España. En el año 1915, en los últimos años del Imperio Otomano, fue practicada fuertes masacres contra los cristianos armenios y siriacos que estuvieron en Turquía, en el norte de Siria, y la mayoría de esta gente se emigraron hacia Siria, a Alepo. Yo voy a mezclar unas cosas como muy objetiva y cosas un poco personales, ¿no? Porque yo nací en esta ciudad tan bella, o más bella del mundo, Alepo, ahí está, ¿no? Y en Alepo hay cientos de miles de armenios que hablan armenio o siriaco, que hablan siriaco, cristianos son, y yo nací ahí y viví en Siria y en el Líbano como 40 años antes de llegar a Chile. Bueno, luego
los ingleses apoyaron, no sé si vieron la película de Lorenzo de Arabia, el famoso inglés que trabajó para levantar la revolución árabe desde Meca, de Arabia Saudita, hacia el norte, hacia Siria, y guió todos contra el Imperio Otomano, y en el año 1917 llegaron a Damasco y partió ahí el reino árabe sirio, que normalmente debe ser como el Estado que domina toda esta área y bajo el reinado de la familia Faisal ibn al-Hussein, que era el rey en Siria. Pero esto no duró mucho, son 2 años y medio. Los franceses entraron en julio a Damasco y el ministro de la defensa, Youssef al-Azama, con 150 soldados, enfrentaron a los franceses y murieron todos, mártires. Ahí comenzó la segunda etapa. Los ingleses y los franceses, por el acuerdo de Mark Sykes y Georges Picot, son uno inglés y el otro francés, hicieron un acuerdo en el año 1917 para dividir esta área y no permitirla levantarse como un Estado, porque tenían otro plan. Entre estos planos fue el acuerdo de Balfour en Inglaterra para dar Palestina como tierra que no tiene pueblo, a un pueblo que no tiene tierra, está hablando sobre los judíos, para darle Palestina como un estado de ellos. Los franceses salieron en el año 1946 de Siria. Después, muchos movimientos revolucionarios adentro de Siria contra los franceses, y también los ingleses salieron de Irak, de Kuwait, de Jordania, pero entregaron en el 14 de mayo del año 1948, salieron de Palestina, pero al otro día fue declarada el Estado de Israel por todo el apoyo de los ingleses. Y de ahí partió la nueva etapa en el área, que yo termino aquí para presentar este trasfondo del tema de Siria. En Siria hay más de 50 diferentes grupos de pueblos. Estoy hablando de Gran Siria. Viven en esta área. De religión hay más de 20 grupos, 18 oficialmente están en la ley, como la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Melquita, la Iglesia Siriaca Ortodoxa, Siriaca Católica, Armenia Ortodoxa, Armenia Católica. Estoy hablando sobre los cristianos. Caldeos, asirios, evangelistas, un grupito. Y también entre los musulmanes están los sunitas, los chiitas, los ismaelitas, los alawitas, etc. Todos estos grupos de religiones y todos estos grupos diferentes de pueblos, todos hablan árabe y tienen el sentimiento muy fuerte, como de sentimiento nacionalista. Una cosa muy personal, yo voy a agregarla al fin de mi palabra. Cuando yo fui al colegio, la primaria, allá son 3 etapas: la primaria, intermedia y después la secundaria. Y la primaria son 6 años, después 3 años, después 3 años, antes de la universidad. Recuerdo en mi colegio, que era el colegio de la iglesia, teníamos, no recuerdo bien el número, pero a lo mínimo en mi curso había 2 alumnos judíos. Uno de ellos era mi amigo, se llamaba Kamel Fadel, y con él partimos a la intermedia y después a la secundaria y después a la universidad.
y estudié 2 años y medio en agronomía, ingeniería de agronomía, y después yo dejé para ir a estudiar teología, y después no supe qué pasó con Camel. Y todos mis amigos, después de la primaria, porque yo pasé a colegios como municipales acá, y había muchos amigos musulmanes con nosotros, y nuestra amistad siempre fue visitas en casas, al cine, no a carretear en el concepto actual, un poco menos, ¿no? Pero lo pasamos muy bien, y lo que está en todos los países, entre toda la gente, si hay a veces una discriminación o peleas o discusiones sobre doctrina o pensamiento o manera de tomar temas políticos o otras. Lo más importante, esta convivencia, yo lo viví décadas allá, y no sentí que esto fue algo tan dramático que puede causar divisiones o matanzas entre esta gente. Bueno, si hay después unas preguntas que me tocan, muy bien.